Entonces ahí, verás, como te estaba comentando, los ácidos nucleicos son polímeros, ¿sí? Son polímeros, pero primero, bueno, para empezar, los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos, biomoléculas. Estos son polímeros debido a que es una unión de algunas unidades. Estas unidades son conocidas como nucleótidos. Ahora bien, un nucleótido es la unión de un azúcar o un hidrato de carbono, en este caso una pentosa, sí, bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina y también hay el uracil, y un grupo fosfato. Ahora bien, el ADN tiene como azúcar una pentosa conocida como desoxirribosa. Sí, mientras que el ARN tiene como pentosa el azúcar conocido como ribosa. De la desoxirribosa, perdón, a la ribosa, lo que cambia es el grupo hidroxilo que se encuentra en el carbono 3. En la ribosa y en la desoxirribosa no está. Sí, las bases nitrogenadas para el ADN son adenina, timina, guanina y citosina. Las bases nitrogenadas se dividen en pirimídicas y púricas. Las púricas son la adenina y la guanina, la pirimidina son la timina, la citosina y el uracil. Sí, ahora bien, un nucleótido en sí, como te comentaba, es el azúcar, el grupo fosfato y la base nitrogenada. Pero cuando solamente está el azúcar y la base nitrogenada, se lo conoce como nucleócido. Al momento en que se une el grupo fosfato, se lo conoce como el nucleótido en sí. ¿Sí? En Sí. cambio, la base nitrogenada es un compuesto cíclico formado por cadenas de carbono y grupos amina o amida, y lo clasificamos, como te comentaba, en purinas y pirimidines. Las purinas son la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas son la timina, la citosina y el uracil. La adenina, guanina, en el ARN, en el ácido desoxirribonucleico, la timina es sustituida por el uracil. Sí, estos son los cambios que se dan. Ahora bien, el ADN conocido como ácido desoxirribonucleico, bueno, el ácido desoxirribonucleico conocido como ADN es el ácido nucleico formado por nucleótidos de desoxirribosa, conocidos como desoxirribonucleótidos. Es decir, que el ADN, su hidrato de carbono, su azúcar, es la desoxirribosa. Habitualmente se encuentra en forma de una doble cadena, aunque algunos virus poseen una cadena sencilla de ADN. Para formar esta doble cadena existe una complementariedad entre las bases nitrogenadas, emparejándose siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina. La adenina con la timina van a formar van a establecer dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina con la citosina establecen tres puentes de hidrógeno. Lo importante de esta ley de complementariedad de bases es que hace que las bases nitrogenadas queden hacia adentro de la cadena. Sí, eh, unidas por los puentes de hidrógeno para que tengan o le otorga una estabilidad. Ahora bien, sí se encuentran viendo las diapositivas, ¿verdad? En este momento. Sí. Ya, verás. Sí, ¿Qué es ahorita lo que sí, hace? sí sale. Ahorita salió el ADN. Sí, esta ley de complementariedad, ¿qué es lo que hace? Si te das cuenta, una hebra de ADN es la que se encuentra de azul y otra hebra complementaria es la roja. Sí, los Sí. tubitos que están en medio, por ejemplo, el morado y el azul, son las bases nitrogenadas. Sí, entonces Sí. obviamente la adenina con la timina, la citosina con la guanina, la una forma dos puentes, la otra tres. Esta ley de complementariedad, como te das cuenta, hacen que las bases nitrogenadas queden hacia adentro de la cadena. Sí, aquí se lo eliminamente, aquí molecularmente. Eso es lo que hace la ley de complementariedad. Bueno, las cadenas de ADN tienen polaridad, es decir, dos extremos claramente diferenciados. En uno de los extremos aparece el grupo fosfórico del último nucleótido y a este extremo lo conocemos como 5'. Entonces, en el extremo que está el grupo fosfórico lo conocemos como 5', mientras que al extremo aparece el grupo OH ligado al carbono, se lo conoce como carbono 3 y lo denominamos extremo 3. Ahora bien, vamos a ver cómo es el extremo 5 y el extremo 3. Aquí, si te das cuenta, en esta pentosa de la desoxirribosa, el carbono 5 es el último, el que está afuera, ya que al momento de enumerar los carbonos dentro de un ciclo, se comienza por el que se encuentra más hacia la derecha. Entonces aquí va a ser carbono 1, 2, 3,
4 y 5. Si te das cuenta, aquí junto a este carbono 5, en el gráfico ya de los desoxirribonucleótidos, se encuentra enlazado el grupo fosfato. Este grupo fosfato, ¿sí? Entonces por eso se le conoce a este 5'. En cambio, al 3' es el carbono aquí al que se encuentra unido el OH, el de aquí. Para que cumpla esta ley de complementariedad, la cadena complementaria debe ser antiparalela, es decir, que si tú tienes una línea que empieza con 5' y termina con 3', la complementariedad debe darle la vuelta, debe de haber otra cadena complementaria antiparalela que sea en cambio 3', 5'. Sí, al formarse la doble cadena, estas además de ser complementarias siguiendo la ley de complementariedad, se disponen de forma antiparalela. Es decir, el extremo 3' de una cadena queda enfrentado al extremo 5' de la otra. La secuencia de nucleótidos de la doble cadena dispuestas de forma complementaria y antiparalela se enrolla sobre sí mismo y forma unos largos tirabuzones helicoidales. A esto se le conoce como estructura de doble hélice. Ahora bien, vamos a ver la gráfica de acá. Las bases nitrogenadas, ¿te acuerdas que te dije que tienen un grupo funcional, sea aminas o amida? Aquí está el grupo funcional amina, aquí está el grupo funcional amida. Ahora, esta es la estructura secundaria, es decir, ya se complementaron y se encuentran en forma helicoidal. Pero, ¿qué es lo que pasa? El ADN, si se encuentra así en forma, sin condensarse, sin enredarse sobre, de decirlo de otra manera, sobre sí mismo, es demasiado largo. Para ello, el ADN utiliza unas proteínas conocidas como histonas, que son, como se ve en la diapositiva de aquí, estas bolitas. Sí, entonces el ADN se enrolla sobre estas proteínas histonas y se condensa. A esta forma condensada primera se la conoce como nucleosomas. Se sigue condensando cada vez más y más con más proteínas, histonas y forma el conocido cromosoma. Sí, ahora vamos a ver lo que es el dogma central de la biología en sí. Es decir, el ADN, para que pueda, como tiene todo nuestro material genético y necesita pasarlo a otra generación, el ADN debe de replicarse. Sí, y debe de duplicarse, de ahí transcribirse y de traducirse. Pero ¿cómo lo hace? El ADN que está de forma helicoidal se abre. Aquí, como te das cuenta, está en el emparejamiento de las bases nitrogenadas, adenina con timina, citosina con guanina. La doble hélice se desespiraliza por la acción de varias enzimas, es decir, que estas varias enzimas le desenlazan al ADN y lo van a extender de forma lineal. Aquí, por ejemplo, tienes una cadena de ADN lineal 5', 3'. Sí, se tiene que sintetizar una cadena complementaria a cada una de las cadenas existentes, siguiendo la ley de complementariedad de las bases. Y tiene que ser de manera antiparalela. Si aquí está 3' al frente 5', la citosina con la guanina siempre se une, la timina con adenina, ¿sí? Y se obtiene dos dobles cadenas idénticas al original formadas por una cadena preexistente y otra acabada de sintetizar. Así el ADN se duplica para de ahí poder realizar la división. Ahora bien, ¿tienes preguntas hasta aquí? Perdón, no. No. Como te comentaba, el ADN participa en Sí, sí, procesos. una. Sí, Esta parte es ahorita la que está en la diapositiva acá, esa no le entendí muy bien. la diapositiva que está. Sí, Ya. Verás, ¿qué es lo que para que pasa? ahorita solo. Que el ADN, para seguir eh, compartiendo la información genética que tienen ellos para hacer la división celular y los demás procesos, necesita duplicarse. Sí, el ADN se duplica. Es decir, que necesita crear más cadenas de ADN. Pero ¿cómo lo hace? Entonces, ¿te acuerdas como estábamos viendo el ADN se encuentra enrollado formando una doble hélice? Entonces, esta por medio de algunas enzimas se despiraliza. Si ves, en el primer grafiquito que encontramos los emparejamientos. Por ejemplo, adenina con timina, citosina con guanina. Esas son las bases nitrogenadas que están haciéndole que se una esta molécula. Pero por medio de enzimas, Sí, estas se abren. ¿Sí? Y nos queda como está el gráfico de la derecha. El ADN se encuentra lineal. Si ves que ya no forma una doble hélice, sino se encuentra lineal. Y este, por ejemplo, es 5', 3', es decir, que se encuentra el carbono acá, el carbono de acá que se encuentra unido al grupo fosfato, y termina en el carbono que se encuentra unido al grupo hidroxilo. Entonces, por complementariedad, necesita otra cadena que sea antiparalela a esta. Sí, que sea 3' en cambio 5'. Y que vaya conjugando las bases nitrogenadas, citosina con guanina, guanina con citosina, timina con adenina, para hacer la complementariedad. Y de ahí se obtienen las dos dobles cadenas idénticas al original, formadas por una cadena preexistente y la otra que se acaba de sintetizar de esta manera. Sí. ah, ya, Lina. Sí, Ya. sí, me escucha. Listo. Ahora, el ADN participa en procesos imprescindibles para la vida.
es el que contiene la información sobre cómo se sintetizan las proteínas. Es el portador de la información genética y por lo tanto se tiene que duplicar. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver qué es el ARN. El ARN es el ácido ribonucleico. Es el otro tipo de ácido nucleico presente en los seres vivos. Se diferencian del ADN por estar formado por una ribosa en vez de una desoxirribosa y por presentar uracilo en vez de timina. Hay tres tipos principales de ARN. El ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico, los cuales ya se distinguen por su estructura y función. Ahora verás, aquí está. El ARN mensajero se sintetiza a partir del ADN. Sí, esto hay que tener muy en cuenta. El ARN mensajero se sintetiza a partir del ADN. El ARN mensajero se encarga de transportar la información que tiene el ADN hasta los ribosomas. Paso imprescindible o paso muy importante, fundamental en la síntesis de proteínas. Sí, una vez que este ARN mensajero llega a los ribosomas, se convierte en ARN ribosómico. El ARN ribosómico es el ARN más abundante que se tiene. El ARN ribosómico obviamente es el ARN más abundante que se tiene. Las moléculas del ARN ribosómico están asociadas a proteínas constituyendo los ribosomas. Pero también tenemos el ARN de transferencia, que une la unión del ARN de transferencia y los aminoácidos que transportan se establece mediante enlaces covalentes. Es decir, ya se van a empezar a dar la traducción y el ARN de transferencia lo que va a empezar es a unir las bases nitrogenadas o los aminoácidos para de ahí formar las proteínas. Aunque las estructuras son muy variables y cada uno posee una función determinada, el papel del ARN en general es el de sintetizar las proteínas, siguiendo la información marcada por el ADN mediante el proceso llamado traducción. Para esto, el ARN mensajero se crea como una copia complementaria del ADN. Esto se conoce como transcripción. Lo que el ARN mensajero se crea como una copia complementaria del ADN se llama transcripción y llega hasta los ribosomas, hasta el ARN ribosómico, donde es leído. En este proceso, el ARN de transferencia va uniendo los distintos aminoácidos en función a la secuencia marcada por el ARN mensajero, que es el complementario al ADN. Y de esta forma se crean las cadenas de aminoácidos que dan lugar a las proteínas. Sí, las proteínas son de lo que nosotros estamos formados. Entonces, aquí podemos ver cómo va a actuar el ARN. En el núcleo de una célula, el ADN se encuentra de forma helicoidal. El ARN mensajero lo que va a hacer es una secuencia complementaria de este ADN. Se forma el ARN mensajero. Este viaja a través del citoplasma a un ribosoma. En este el ARN ribosómico empieza la traducción. Sí, empieza la traducción. Empieza ya a darnos lo que son los aminoácidos. Y el ARN de transferencia empieza a unir mediante con los enlaces que dicen covalentes a los aminoácidos para darnos la proteína. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí? No, ¿No? Listo. Listo. Entonces, hasta aquí llegaríamos con esta clase de biología. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias ya. por tu Entonces, asistencia. muchas gracias igualmente. Espero que te sirva bien y que pases muy bien. Hasta luego.